Estadística. ¿Qué estudia la estadística? Pues la estadística es sencillamente el área de las matemáticas que estudia el comportamiento de las variables, pero a través de un proceso histórico. ¿Ok? De eso se encarga la estadística, de estudiar el comportamiento de las variables, pero a partir de de un comportamiento histórico. Quiere decir que nosotros lo que estamos viendo es qué es lo que está pasando con esa variable. Estamos viendo sencillamente cómo se está comportando. Nada más. ¿Listo? Para poder encontrar o para poder analizar ese comportamiento de la variable, pues necesariamente nosotros tenemos que recopilar alguna información. Esa información que nosotros recopilamos, eh, pues la podemos estar precisamente consiguiendo a partir de una encuesta, a partir de una observación, ¿sí? De esa forma, entonces, nosotros estamos recogiendo esa información estadística. ¿Listo? Para poder hablar de lo que nosotros estudiamos, pues tenemos que definir algunas otras cosas. Lo que vamos a definir ahorita es lo que es población. Población. Entonces, la población, ¿qué es? La población es sencillamente el conjunto de elementos que son el objetivo de estudio. Cuando nosotros definimos esa población, pues es importante que esté definida tanto en espacio y tiempo. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros hacemos un estudio de la estatura de los estudiantes de grado noveno, es importante que definamos específicamente en dónde se está haciendo ese estudio. Cuando yo hablo de en dónde se está haciendo, pues me estoy refiriendo al espacio. No es lo mismo que nosotros hagamos el estudio de la estatura de estudiantes de grado noveno de Colombia a estudiantes de grado noveno, por ejemplo, de Inglaterra o, por el contrario, de Japón, ¿cierto? Sabemos que por contextura, las personas de Inglaterra son normalmente más altas que las personas de Colombia o que las personas del Japón. ¿Ok? Por eso es que es importante que cuando hablemos de población definamos exactamente dónde estamos haciendo ese estudio. Y lo mismo con respecto al tiempo. No sé si ustedes se darán cuenta, pero la mayor parte de digamos que de los hijos, tienden a ser más altos que sus padres. ¿Eso qué significa? Que si yo hago el estudio de la población en mi época, cuando yo era estudiante de grado noveno, pues seguramente iba a obtener un resultado. Pero si lo hago ahora, voy a obtener un resultado distinto porque normalmente la población ha tendido a ser más alta, ha venido en crecimiento. Entonces eso significa que lo normal es que si yo hubiese hecho el estudio hace unos años atrás, pues hubiese obtenido un valor distinto a los resultados que estaría obteniendo en esta época. Por eso es que es importante definir esa población en espacio y en tiempo. ¿Sí está claro? Sí, señor. Listo.
La segunda definición que vamos a tener es la de muestra. La muestra es otro conjunto, es un subconjunto de la población. ¿Ok? Entonces es subconjunto representativo de la población. Que es objeto de estudio. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos varias cosas que analizar. Lo primero, subconjunto. Ya sabemos que en teoría de conjuntos, un subconjunto es sencillamente un pequeño grupo que está dentro de otro conjunto. La segundo, que sea representativo. ¿Qué significa que sea representativo? Que debe tener la misma forma de la población. Gráficamente, yo podría decir que si la población tiene esta forma, la muestra también tiene que tener la misma forma, solamente que será más pequeñita. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es un subconjunto de esa población. Entonces ya estamos viendo que es subconjunto y que sea representativo, que tiene la misma forma. Eso tiene algunas implicaciones y es que si nuestra población se divide con algunas características, la muestra debe tener elementos de esas mismas características. Por ejemplo, si esta muestra se divide de esta forma, voy a dividirla así en 4 pedazos. Nuestra muestra, si la población se divide así, nuestra muestra se debe dividir de la misma manera. De tal forma que si yo digo, por ejemplo, que esto corresponde a los habitantes de una ciudad y esos habitantes los vamos a dividir en barrio A, barrio B, barrio C, barrio D, pues nuestra muestra también tendrá que tener elementos del barrio A, del barrio B, del barrio C y del barrio D. Y además debe ser proporcional. Entonces, si nosotros decimos que, por decir algo, estos elementos que hay en el barrio A corresponden, por poner alguna cifra, al 20% de la población, pues nuestra muestra o la cantidad de elementos que hay del barrio A también debe corresponder al 20%. Y así lo mismo para las otras, digamos que para los otros subgrupos que aparecen dentro de la población. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. No, señor. No, profe. No, señor. Entonces ya estamos viendo lo que es la muestra como un subconjunto representativo de la población. Y ahora nos dice que es objeto de estudio. Des en cuenta que en la definición de población aparecía la palabra objetivo, mientras que aquí aparece la palabra objeto. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Objetivo significa sencillamente que está proyectado hacia la población. ¿Ok? El estudio está proyectado hacia esa población. Mientras que el objeto se refiere a que son los elementos que efectivamente vamos a analizar. Son los elementos a los que nosotros le vamos a tomar la información. Por eso es que decimos que son objetos. ¿Ok? Esa es la diferencia entre la definición de objetivo y de objeto de estudio. ¿Listo? Entonces ya sabemos que objetivo porque está proyectado hacia esa población. Y objeto porque son los elementos que efectivamente vamos a tomar para poder hacer nuestro estudio estadístico. ¿Listo? Para poder hablar
de la muestra. Entonces, con respecto a la muestra, pues vamos a tener primero lo que va a ser el tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. Es decir, ¿cuántos elementos debemos tomar de la muestra? Existen varias teorías que se refieren efectivamente a cuántos elementos yo debo tomar de la muestra. Sin embargo, están basadas en el conocimiento de esa población. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a hacer un estudio estadístico, debo conocer previamente cómo se comporta la población. No es que yo diga, voy a hacer un estudio sobre el consumo de bebidas en Bogotá y sencillamente cojo y me pongo a tomar unas muestras así por al azar. No, esa muestra se debe hacer, o mejor, antes de poder hacer un estudio, yo debo conocer esa población, cuántos elementos puede tener esa población, cómo se comporta esa población, si todos los elementos de la población son iguales o son muy distintos, ¿sí? Entonces, probablemente vamos a tener que el consumo de bebidas, por lo menos pensemos en gaseosas, en los diferentes estratos socioeconómicos, pues es diferente. Y yo debo conocer cuántos estratos hay en Bogotá, que el estrato uno, que el 2, que el 3, cuántos hay realmente. ¿Ok? Entonces, eso de hacer un estudio estadístico no es lanzarse sencillamente a tomar una cantidad de datos, sino que uno debe conocer previamente la población. Entonces, para poder determinar el tamaño de esa muestra, yo debo saber también cómo se comporta esa población. ¿Ok? Como ustedes, digamos que esos principios del conocimiento de la población son o están basados en algunas técnicas que, que requieren algún conocimiento previo, pues ustedes sencillamente para nuestra clase van a recibir sencillamente una información y a partir de esa información es que ustedes van a empezar a realizar el estudio estadístico. O sea que ustedes no van a determinar el tamaño de esta muestra, ¿ok? Sino sencillamente se les va a decir cuántos elementos deben tomar de la muestra o se les va a dar los resultados específicos de esa muestra, ¿ok? Con respecto a cómo se seleccionan los elementos para hacer esa muestra, entonces existen lo que se conocen como técnicas de muestreo. Igual existen distintas técnicas para tomar la muestra o para seleccionar a quienes voy a tomarles la información. Ustedes se habrán dado cuenta que cuando estamos próximos a elecciones, entonces los noticieros empiezan a mostrar algunos resultados de algunas encuestas, ¿cierto? Esos resultados de algunas encuestas, pues se tienen que hacer, como les digo anteriormente, es decir, conociendo la población y determinando algunos elementos que se van a tomar de esa población. Entonces, la persona que, una cosa es, sobre todo en estudios grandes, ¿no? Cuando son estudios muy grandes, una cosa es la persona que diseña la encuesta y otra cosa es la persona que toma la información. La que toma la información estrictamente es una persona que se contrata para que vaya a determinados lugares y empiece a recopilar información. Pero esa persona no se encarga del estudio de esos datos. Sencillamente recoge la información y los presenta normalmente en algunos formularios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se selecciona a quiénes se le va a tomar la información? A pesar de que existen distintas formas de tomarla, hay digamos que dos formas específicas con las cuales hablamos de técnicas de muestreo. Esas dos técnicas pueden ser aleatorio simple. Ustedes habrán escuchado la palabra aleatorio.
¿cierto? Aleatorio sencillamente se refiere a algo que se hace al azar, ¿sí? Entonces, aleatorio simple y otro que es aleatorio estratificado. En el área aleatorio simple o estas técnicas de aleatorio simple se realizan cuando la población es homogénea. Es decir, cuando todos los elementos de la población tienen una característica muy similar o tienen características muy similares. Ejemplo, el caso de la producción de una empresa. Yo espero que si tengo una empresa que produce televisores, todos los televisores sean iguales, más allá de que sé de que probablemente existan algunos televisores que presenten algún daño o algún defecto o alguna característica diferencial, pero lo esperado es que todos los elementos sean iguales. Entonces ya sabemos que aleatorio simple lo vamos a realizar o se realiza para poblaciones homogéneas. Población homogénea. A ver que aquí se acabó la tinta. Homogénea. Mientras que el aleatorio estratificado se realiza cuando la población es precisamente al contrario. Es diversa. Y a eso lo llamamos población. ¿Qué es lo contrario a homogénea? Heterogénea. Heterogénea. ¿Listo? Así como les dije anteriormente, pues si la población es heterogénea, es decir, presenta diferentes características, pues yo tengo que ver cómo es que se distribuyen esas características. Porque puede ser que las características sean mitad que sí, mitad que no. O de pronto el 60% que sí, el 40% que no. Entonces tengo que ver cómo es eso de la estratificación o cómo son los estratos que se forman dentro del grupo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, antes de que se me pase y con respecto al tamaño de la muestra, nosotros la vamos a anotar con la letra N minúscula. Es importante que ustedes reconozcan digamos, en el estudio cómo van a representar cada una de estas variables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es probable que ustedes recurran a un texto y de pronto en un texto aparece que el tamaño de la muestra lo están representando con otra N, puede ser N mayúscula, ¿sí? Y es importante que lo reconozcamos porque cuando aparecen las fórmulas, yo tengo que saber a qué se refiere esa fórmula y o esa letra. Recuerden que los estudios, la matemática está generalizada, ¿sí? Entonces, a pesar de que las ecuaciones las aplicamos todos de la misma manera, de pronto no representamos las variables de la misma forma. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en todas nuestras fórmulas, siempre que aparezca n minúscula, nos estamos refiriendo es al tamaño de la muestra. ¿Cuántos elementos va a tener la muestra? ¿Vale? La siguiente definición que vamos a tener en cuenta es sencillamente lo que va a ser una variable. En estadística, el concepto de variable no es el mismo que el que utilizamos normalmente en nuestro estudio de matemáticas, cuando estudiábamos funciones. Aquí, cuando nos referimos a variable, nos estamos refiriendo es a la pregunta
que es del objeto de estudio. ¿Ok? La pregunta. ¿Listo? O que también es objeto de la medición. Si es que acaso nuestros resultados de la muestra los estamos obteniendo a partir de una medición. De pronto, no es que yo le esté preguntando a nadie, sino que yo sencillamente estoy tomando la medida de alguna variable, la estatura o el peso, yo mismo lo estoy haciendo. ¿Sí está claro? A eso es lo que nosotros eh, vamos a eh, considerar como una variable. ¿Listo? Las variables, entonces, se dividen en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que se determinan por una cualidad o una característica. Cualidad o característica puede ser un gusto o preferencia. Entonces, ese tipo de variables no se definen con un número, sino, por ejemplo, con una preferencia como el color, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen qué color prefiere, el azul, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ese azul no corresponde a una respuesta numérica. Cuando a mí me dicen, ¿cómo le gustan a usted los pantalones? A mí me gusta que sean de cuadritos. Eso es una cualidad que tiene el elemento, pero tampoco corresponde a un resultado numérico. ¿Ok? Esas preguntas que se hacen como sí o no son variables cualitativas. Entonces, que si le gustó el servicio, sí. Que si no le gustó el servicio, pues no. El problema con este tipo de variables es que son subjetivas. Son variables subjetivas. ¿Ok? Ya saben que son subjetivas porque a mí me parece, porque yo creo, porque lo estimo, ¿cierto? Eso es lo que le llamamos subjetivas. Por el contrario, las variables cualitativas son aquellas que se definen a partir de números. Por ejemplo, la talla, el peso, la estatura, todas ellas son variables cuantitativas. ¿Ok? Dentro de las mismas cuantitativas tenemos también otra división y son las que llamamos variables discretas. ¿Y cuáles serán las otras? Concretas. Variables concretas y continuas. ¿Qué son variables discretas? Pues variables discretas son aquellas que no permiten la división de la unidad. Son aquellas que nos permiten contar. Por ejemplo, cuando a mí me preguntan cuántos hermanos tiene, pues yo digo tengo 3, 4, 5, 6 hermanos. ¿Sí está claro? No me permite, ese caso no me permite hacer una división. Por más que yo tenga un hermanito recién nacido, así sea recién nacido, entonces nosotros lo contamos como una persona completa, no como media persona. ¿Sí? Si yo tengo un televisor, que lo que pasa es que el televisor le está fallando un pedazo de la pantalla, no importa,
sigue siendo un televisor, por lo tanto debo contarlo como una unidad completa. ¿Sí está claro? Entonces, discretas no permiten el fraccionamiento de la unidad, sino que se cuentan por unidades completas. ¿Vale? Mientras que las continuas sí permiten el fraccionamiento de la unidad. Entonces, estas no fraccionan la unidad. Y estas sí fraccionan la unidad. Sí fraccionan la unidad. Entonces, en el caso de la estatura, nuestra unidad de medición sabemos que son los metros. Sin embargo, cuando vamos a dar nuestra estatura, nosotros decimos 1.78 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que la unidad metro la estamos fraccionando para poder dar su resultado exacto. El caso del peso, igual en el caso del peso, nosotros decimos que yo peso 45.8 kilogramos. Estoy fraccionando la unidad que son los kilogramos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, Toño. Ok. Voy a poner un caso y ustedes entonces me dicen a qué corresponde. Cuando nosotros vamos a comprar zapatos aquí, nacionales, la talla corresponde a una variable discreta o a una variable continua. ¿Discreta? Discreta, claro, porque aquí las tallas, por lo menos en nuestro sistema de medición de tallas, no está el 38,5, está 38 o 39 o 40 o 41, ¿sí? En las tallas pequeñas, ustedes saben 30, 31, 32, pero nosotros no tenemos fraccionamiento de la talla. Entonces, si yo hago una encuesta sobre la talla de calzado que compran las personas aquí en Bogotá, entonces estaré hablando de una variable